Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy vamos a estar en esta edición conversando con dos buenos amigos del cooperativismo puertorriqueño y global. Que representan a una importante organización que ciertamente apoya de manera extraordinaria las iniciativas de nuestras cooperativas. Pero para hablar directamente de lo que es Inclusive y lo que representa para nuestro país, nos acompañan estos invitados de lujo. Pablo de Filip, bienvenido a Muévete. Muchas gracias, Rubén. Encantado y nuevamente gracias por la oportunidad de conversar contigo y con tu audiencia. Es un privilegio. Y René Vargas, también representante de Inclusive. Después, más adelante, me dicen los cargos que ostentan en este momento, pero bienvenido, René, a Muévete. Gracias, Rubén. Un saludo a ti y a toda la audiencia televidente. Y Rubén, disculpa, pero aquí los cargos no son importantes, somos un equipo, trabajamos de la misma forma, así que no es problema. Fantástico. El Inclusive tiene historias que contarnos y nosotros queremos aprovechar esta edición de Muévete para que nos conversen de qué es Inclusive, cuál es esa historia de Inclusive en el poco tiempo que tenemos, pero ustedes como lo viven y lo conocen, son parte de esa historia, pues seguramente es muy fácil compartirla con nosotros. Así que, Pablo, ¿cómo llegan a Puerto Rico? ¿Qué es Inclusive? Háblanos un poco de la historia de Inclusive. Por supuesto que sí, Rubén. Y mira, cuando uno cuenta una historia, también aprende mucho, ¿cierto? Nosotros llegamos a Puerto Rico con una idea muy diferente a la idea que tenemos ahora de Puerto Rico. Por lo tanto, esto nos ha enseñado mucho. La historia de Inclusive es una historia de desarrollo, ¿cierto? Llevamos casi 50 años en este tema de inclusión financiera. Partimos de todo lo que es el Civil Rights Movement en Estados Unidos, ¿cierto? Las desigualdades sociales y económicas. Inicialmente nuestra organización se enfocó muchísimo en responder, ¿cierto? A esta brecha que ya se veía venir hace muchos años, esta brecha en el sistema financiero que se expuso finalmente el año pasado con el programa de protección de nóminas, ¿cierto? Cuando de repente todo el mundo se encuentra con la realidad de que el sistema financiero no funciona para todos. En realidad no funciona para muchos. Las estadísticas acá en el continente son espantosas, o sea, tenemos, de acuerdo al FDIC, ellos hacen una encuesta cada 2 años, ¿cierto? La cantidad de gente en este país que no tiene acceso a instituciones financieras es enorme. Estamos hablando, ¿cierto?, de más de 70 millones entre personas que no tienen acceso alguno o que tienen un acceso muy limitado. Porque acceso al sistema financiero no es solamente abrir una cuenta, Rubén, tú sabes eso. Esa es la parte fácil. El tema, ¿cierto?, es darle oportunidades a las comunidades, ¿cierto?, de que manejen estas herramientas que a veces nos parecen tan básicas, ¿no? Pero son tan importantes. O sea, una cuenta es una llave, es un peldaño, ¿cierto?, en una escalera en que una persona, una familia, una comunidad pueden usar para empoderarse, para crear riqueza, para ganar bienestar económico. Pero sin esos peldaños no hay ese progreso.
Y eso ha sido una carencia muy grande en este país. Es algo, a veces uno piensa, ¿cómo es posible, cierto? Este es el país supuestamente más avanzado del mundo, sin embargo, tenemos tanta gente que vive al margen del sistema financiero. Y lo que eso significa. Sí, adelante, Rubén. Perdóname, has mencionado en este inicio, en esta introducción, reiteradamente lo que es la inclusión financiera, lo que es empoderar a las personas, a las familias. Son esos, indudablemente, deben ser valores rectores de la misión de Inclusive, ¿no? Esa es exactamente nuestra misión y lo vemos, ¿cierto? Que la herramienta para empoderar las comunidades es la herramienta de las cooperativas financieras, ¿cierto? Creemos que la banca, pese a que trabajamos muy cercanamente con la banca no tiene el interés o su modelo de negocio simplemente no permite atender estas comunidades. Y aquí la idea no es demonizar a nadie, ¿cierto? No. Cada uno tiene su modelo de negocios. Lo que está claro es que la banca ya no atiende. Se han retirado de retail bancos tan importantes como Citi, por ejemplo, que en algún momento tuvo una presencia muy grande en Puerto Rico, ya no la tiene. Y no hay una crítica con respecto a eso. Lo que sí hay que entender es que esa retirada significa que queda un vacío. Y ese vacío lo hemos visto, ¿cierto?, llenar por operadores que no están regulados por ningún tipo de organismo, ya sea federal o estatal o local. Operadores, ¿cierto?, que no tienen ningún tipo de límites con respecto a los cargos, los intereses que cobran. Operadores cuya misión es maximizar, ¿cierto?, los servicios que prestan, y eso implica crear trampas financieras, ¿cierto? En que una persona o una comunidad simplemente no pueden salir de la pobreza porque están atrapados. Y eso es un problema. Es un problema. Yo te digo, Rubén, que ser pobre no debe ser un castigo. Es una etapa que no deberá ser permanente. Se hace permanente cuando la gente no tiene acceso a estas herramientas. En Río Revuelto dicen ganancia de pescadores ante un cambio estratégico del sector financiero tradicional bancario y quizás en un momento de instituciones bien vinculadas como con las comunidades como las cooperativas, pues ciertamente van a venir otras entidades a querer protagonizar y en algunos extremos lo han logrado, sesgando quizás aún más esa brecha de desigualdad, de pérdida de bienestar familiar y comunitario. Y entonces eso complica. ¿Cómo entonces Inclusive llega a Puerto Rico con esta filosofía, tomando en consideración que Puerto Rico, típicamente una sociedad con un nivel de productividad que ha ido quizás en picada por razones culturales, hay quien plantea teorías como factores estructurados y de otra naturaleza, pero al final, no importa cuál haya sido la vía, la realidad es la que nosotros nos encontramos, un nivel de pobreza alta, muy alta, que cada día se eleva y que quizás perdemos visibilidad por la cantidad de ayudas que se están recibiendo en el país. ¿Cómo llega Inclusive a Puerto Rico? Digamos, de la misma forma que hemos llegado a comunidades atendidas acá en el continente, ¿cierto? La historia de Puerto Rico no es diferente a la historia de una comunidad en Nueva York, por ejemplo. Yo manejé una credit union, una cooperativa en Nueva York, una comunidad llamada Loisaida, donde hay muchos puertorriqueños, muchos dominicanos, ¿cierto? Y las mismas situaciones, ¿cierto?, de falta de acceso, de falta de oportunidades,
de falta de herramientas, porque las ganas están. O sea, el tema es que uno es pobre no porque quiera ser pobre, uno no quiere ser pobre, ¿cierto? Claro. De hecho, ser pobre significa pagar más por todo. Sí. Y esa es la situación de Puerto Rico. Ustedes en Puerto Rico pagan más por todo. Y no debería ser así. No hay una razón lógica de que eso ocurra, ¿cierto? Y vemos, como hemos visto, ¿cierto?, que el modelo cooperativo es una solución acá en el continente y ha sido una solución que se ha demostrado, ¿cierto?, por décadas, que puede levantar comunidades enteras. Tenemos la misma certeza que el movimiento cooperativo en Puerto Rico puede levantar a Puerto Rico. Sí, nosotros tenemos todavía que vencer y estamos trabajando en ello porque por alguna razón hemos estado arrastrando lo que yo he denominado por muchos años en un voto de pobreza, como que dentro del cooperativismo se nos ha querido inyectar un chip de un voto de pobreza, de minimizarnos, de hacer las cosas hasta en los nombres. Se hace la cuentita, el prestamito, se habla para resolver mucho. Y entonces nosotros decíamos, no, vamos a solucionar, porque los conceptos de la inmediatez son parte de lo que nos atrapan. Y yo quisiera, entonces, en el caso de René, que háblanos de en qué consiste el trabajo de ustedes, inclusive aquí en Puerto Rico. Claro que sí, Rubén. Pues en el 2000, después del huracán María, a finales del 2017 e inicios del 2018, Inclusive, ¿verdad? Vino a Puerto Rico liderando una iniciativa de apoyo humanitario, ayudando a los empleados de las cooperativas, a las cooperativas, ¿verdad? En ese proceso que todos sabemos que fue muy difícil y que, ¿verdad?, las cooperativas tuvieron un rol importantísimo en la recuperación de sus comunidades. O sea, nosotros, ¿verdad?, nuestra admiración a las personas, a todos los ejecutivos y empleados de las cooperativas que estuvieron durante ese proceso, porque hicieron un trabajo espectacular en el peor de las condiciones. Pues cuando Inclusive llega a Puerto Rico, se empiezan a canalizar fondos de ayuda. Era Pablo, yo no estaba en ese momento, que estaba era Pablo. Pablo se comunica empieza a hablar con la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas, con Seguros Múltiples, con BACOP, se forma esta coalición de organizaciones, ¿verdad? Y entonces esa iniciativa, que inicialmente era de desarrollo de ayuda humanitaria, se convierte en una iniciativa de desarrollo comunitario. Y entonces Inclusive formaliza un proyecto que se llama el Proyecto CDFI para Puerto Rico, cuyo propósito principal es educar a las cooperativas de ahorro y crédito sobre la figura del Community Development Financial Institution, y Pablo puede hablar un poquito más adelante de eso, sobre los beneficios de convertirse en una CDFI, y al final del día que las cooperativas y sus comunidades reciban ayuda y recursos a través de fondos CDFI y Departamento del Tesoro. El primer año cuando trabajamos pues, fue el año más difícil, es que yo entré a finales del 2018, era el año más difícil, porque, bueno, la realidad es que no habían llegado ayudas de esta naturaleza, y bueno, y siempre hay un poco, ¿verdad?, bueno, esto es real, esto es posible. Y en ese año 4 cooperativas recibieron $500,000 en asistencia técnica, y eso un poco empezó a romper el dique. Ya el segundo año fueron 21 cooperativas y $3.1 millones en fondos de asistencia técnica y financiera, y ya en el 2020 fueron 32 cooperativas y $5.8 millones. Y claro, también firmamos un acuerdo con COSEC, un acuerdo de colaboración con COSEC, para llegar más recursos a Puerto Rico, no solamente recursos del CDFI Fund, sino recursos también privados. Y parte de ese acuerdo, la parte más importante del acuerdo era permitir la inversión de capital secundario a través de obligaciones de capital en las cooperativas de Puerto Rico. Pudimos firmar ese acuerdo, trabajamos semana tras semana con COSEC, tienen unas inversiones a un interés muy bajo, muy por debajo del mercado. Pero al final del día, ¿verdad? Y antes de pasárselo a Pablo para que hable un poquito más del CDFI y devolver la conversación, nuestro rol ha sido que las cooperativas de ahorro y crédito tengan las mismas oportunidades que tienen las instituciones financieras y credit unions en el continente, y que puedan apalancar los mismos recursos que esas cooperativas apalancan para poder ayudar a sus comunidades. Las cooperativas lo han hecho solas y han hecho un trabajo espectacular. Yo viví en Puerto Rico toda mi vida, hasta hace 2 años que me fui a trabajar con Pablo para trabajar en parte con este proyecto, y las credit unions en Estados Unidos hacen un gran trabajo comunitario, pero cuando tú comparas con lo que han hecho las cooperativas solas en Puerto Rico, con el capital de sus socios contra viento y marea, es increíble. Y entonces, pues nosotros lo que queremos es
potenciar ese gran trabajo y que las cooperativas puedan explotar lo que hacen con más dinero para capital y más dinero para recursos. Y el CDFI Fund provee todo eso. Y hay también otros programas nuestros también lo proveen, pero eso es en síntesis, ¿no? Lo que tratamos de hacer en Puerto Rico y cómo vamos. Tenemos 68 cooperativas afiliadas al día de hoy que han trabajado con Inclusive, incluyendo Vega Coop, que es una de las cooperativas CDFI en Puerto Rico. Y bueno, nada, se lo dejo para que Pablo hable un poquito más de eso, pero en síntesis eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, de aquí lo que nos queda es seguir subiendo. Excelente. Pablo, hay un tema, el tema de los CDFI está, yo no me gusta usar el término de moda, pero está más visible, está más presente, se escucha más. Y realmente, ¿qué es un Community Development Financial Institution? Realmente, esa certificación, ¿qué son esas siglas que tanto estamos escuchando y con más fuerza en los últimos tiempos? Eso es una acreditación que da el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿cierto? Y que está basada en una evaluación de las actividades de la institución, ¿cierto? Cómo atiende, a quién atiende, ¿cierto? Obviamente dándole prioridad a comunidades vulnerables, qué tipo de actividades realiza, ¿cierto? Estamos hablando solamente de préstamos de consumo, estamos hablando de préstamos, ¿cierto? Para los pymes, estamos hablando de préstamos para viviendas sociales, pero también es un modelo de negocio, ¿cierto? Y ahí es donde está probablemente la ventaja competitiva más importante del modelo cooperativo, es que nosotros no necesitamos estas inyecciones como un subsidio. Okay. Estas inyecciones llegan, ¿cierto? Estos recursos llegan para acelerar procesos, para expandir procesos, no para subsidiar operaciones. Y eso es muy importante recalcar porque la idea, ¿cierto?, es no crear un sistema de dependencia. Inclusive, como decía al principio de esta conversación, hemos estado en este espacio por muchos años. Nosotros somos una red de cooperativas y credit unions, ¿cierto?, que tienen esta misión específica de atender comunidades vulnerables. Tenemos, como René decía, 68 socios en Puerto Rico, incluyéndote a ti, a tu cooperativa. Acá en el continente tenemos otras 300 más que están asociadas con nosotros, ¿cierto? Y el modelo que nosotros siempre hemos inculcado es precisamente que estas son inyecciones para crecer. Estos recursos son recursos que tenemos que potenciar y los potenciamos con nuestros propios recursos, porque el gobierno, como cualquier inversionista, hace un análisis, ¿no? ¿A quién la ha puesto? Y aquí la apuesta está clara, que si la apostamos a las cooperativas, ¿cierto? Va a haber un efecto dominó mucho más significativo que si le apostamos a otro tipo de modelos CDFI. Nosotros en Inclusive incluso también somos un intermediario financiero, somos un CDFI, ¿cierto? Y nuestra misión es también, aparte, ¿cierto?, de proponer y postular y promover estos valores, ¿cierto?, filosóficos, es facilitar acceso a este tipo de recursos, ¿cierto? Esta ayuda del CDFI Fund es uno de los recursos que hemos hecho disponibles. Acá hemos trabajado muchísimo con el regulador federal, con NCUA, que ha creado ciertas designaciones que le dan autoridades bien importantes a credit unions que atienden este tipo de mercados. Nuestra meta es crear algún modelo parecido con COSEC, ¿cierto? En que COSEC entienda que esto no es un trabajo fácil y yo creo que lo entiende, ¿cierto? Pero que también hay que crear ciertas herramientas, así como hablamos de herramientas para los consumidores y para las comunidades, las cooperativas necesitan ciertas herramientas para potenciar sus capacidades. Ese es un tema que es sumamente importante, pero hay un dato que no lo han, ninguno de los dos lo ha abordado. Y yo quisiera, aunque fuera breve, porque hay un trabajo que se hace detrás de mucho de esta entrevista, de esta conversación y de lograr la certificación y acompañar a las cooperativas. El tema de advocacy y el tema de ustedes insertarse en el cabildeo, el tema de que ustedes puedan tocar las puertas, porque a veces uno toca la puerta, no solamente es tocar la puerta, es que la abran y te escuchen.
Y entonces ustedes han logrado incidir en prominentes congresistas y senadores de Estados Unidos. Así que ha posibilitado, y con la ayuda de ustedes y otras organizaciones, logrado un grado de sensibilidad y que se hayan hecho una aprobación inmensamente amplia, de las cuales Puerto Rico pues definitivamente está de las jurisdicciones que pudiera beneficiarse si hacemos las cosas como tenemos que hacer y como sabemos que las vamos a hacer. Brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, de ese trabajo inmenso que ustedes están haciendo para que las cosas sucedan. Cuéntenos. Ese trabajo cabildeo del que hablas es un trabajo que va de las dos lados, ¿cierto? Nosotros en Inclusive dirigimos y en cierta forma comunicamos, ¿cierto?, el trabajo de nuestros socios. O sea, nuestro trabajo depende del trabajo que ustedes hagan, ¿cierto? Si ustedes atienden a las comunidades en la forma que se espera, entonces eso nos da las herramientas para poder presentar el caso, ¿cierto? Con los legisladores. O sea, este es un tema en que nosotros no tenemos acceso si no hay un impacto detrás del trabajo que nuestros asociados hacen, ¿cierto? Y ese impacto ha sido tremendo. O sea, la respuesta de las credit unions y de las cooperativas a la pandemia ha sido ejemplar, ¿cierto? El trabajo ha sido increíble. La forma en que han respondido, por ejemplo, a participar en el programa de protección de nóminas, ¿cierto? Nos ha dado visibilidad, una visibilidad que no habíamos tenido, pero también ha reafirmado un tema que nosotros hemos propuesto por mucho tiempo, es que en tiempos de crisis es cuando las cooperativas realmente florecen. Y tal vez se muestra un poco raro, ¿no? O sea, ¿cómo estamos en crisis? Todos somos afectados. Pero realmente es en esas situaciones cuando el modelo cooperativo realmente surge como una solución que es sostenible, una solución que es responsable y una solución que el gobierno debiera apoyar, ¿cierto? Y eso es lo que estamos viendo ahora con esa asignación de recursos que tú mencionas. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares, una cantidad nunca vista antes, ni siquiera para la gran recesión del 2008-2009, ¿cierto? Vimos este tipo de respuesta del gobierno. Obviamente tenemos una administración diferente ahora, pero esto ha sido un trabajo, ¿cierto?, en que los legisladores han visto este impacto. Hemos ganado visibilidad, Rubén. Eso no ha sido un trabajo solamente de Inclusive, sino de cada uno de los miembros de Inclusive y del trabajo que ustedes hacen en sus comunidades. Eso, cuando uno participa de este ecosistema tan vivo, uno puede afirmar con fuerza que es parte del ADN institucional, de lo que llevan las instituciones. Y obviamente si lo tienen las instituciones, porque las personas lo llevamos, porque las instituciones no son nada sin el componente humano. Para finalizar esta conversación, yo les quiero hacer una exhortación muy atrevida. Es importante mantener, no quiero usar el término retomar, no, mantener ese tema de conversación con las autoridades de gobierno en Puerto Rico. Hay una nueva administración, hay unos procesos de cambio que se están dando en las entidades por ejemplo, COSEC, pero más importante es en el diseño de política pública, el nuevo secretario de Desarrollo Económico, que mantengan ese vínculo con ellos, con los presidentes de los cuerpos legislativos en Puerto Rico y las comisiones tanto de cooperativismo, porque es importante que haya una interconexión entre todo el trabajo. Nosotros nos ponemos a la disposición, estamos haciendo nuestra parte, conectando con funcionarios de alto nivel, desde la perspectiva de que entiendan y que se nos permitan los escenarios, los espacios que son naturales del cooperativismo, porque esta crisis realmente que estamos experimentando, pues nosotros contamos con herramientas y contamos con el apoyo de ustedes para dinamizar y multiplicar esto. No estamos pidiendo subsidios. Si llega una ayuda, pues llegó una ayuda, pero si hay unos recursos
que se puedan unir a las iniciativas de las cooperativas en Puerto Rico. Está probado que nosotros tenemos también muchas historias de éxito que compartir. Así que los dejo con esa exhortación. Y por otro lado, cuéntenme algo, porque tenemos 2 presidentes ejecutivos en Puerto Rico en el board, en el directorio de Inclusive, y no quise cerrar la conversación sin reconocer a Eddie Alicea y a Michelle Frankie. Y eso es muy importante, Rubén. Nosotros hemos sido muy cuidadosos con respecto a las percepciones, ¿no? Nosotros no somos los gringos que vienen acá con algún tipo de solución. Estas son soluciones que vienen de la comunidad, ¿cierto? Aquí no estamos creando nada, estamos simplemente abriendo puertas que siempre deben estar abiertas. Ustedes han hecho un trabajo magnífico. Estamos aprendiendo montones, o sea, el trabajo que ustedes hacen en Puerto Rico en términos de conectarse con la comunidad es un trabajo fascinante, es un trabajo que me encantaría pudiésemos replicar acá en el continente. Creo que esto va de los 2 lados, ¿cierto? Nosotros estamos aportando, pero ustedes están aportándonos a nosotros. Y la participación, perdona René, de Michelle y Eddie en nuestro board es una expresión de eso, ¿cierto? Que estamos en esto juntos. Esto no es alguien con alguna solución foránea, sino que esto sale de la base nuestra, ¿cierto? Y Puerto Rico representa ahora una 1/5 parte de nuestra base, así que obviamente que están representados. Perfecto. Para mí es un orgullo contar con 2 presidentes ejecutivos de las cooperativas de Puerto Rico como parte del cuerpo rector de la organización. Y antes de irnos, Rubén, yo simplemente quería hacer una exhortación a las cooperativas que aún no se han involucrado en todo esto del CFI. Todas las cooperativas en Puerto Rico son elegibles para participar. No es una dádiva, es su derecho en legislación poder acceder a estos fondos y poder utilizarlos al final del día para lo más importante, que es para sus socios, para mejorar las facilidades, para bajar las tasas de intereses, para crear nuevos programas y servicios. Es decir, mi exhortación, todavía están a tiempo, todas estas partidas se van a ir desembolsando a través del año, así que cualquier tipo de cooperativa que le interese involucrarse, lo único que tiene que hacer es contactarme a mí o contactar a Pablo y con mucho gusto los orientamos y los ponemos en camino para poder recibir estas ayudas para sus cooperativas, estas becas para sus cooperativas. Les agradezco infinitamente esta conversación, este compartir franco, esperanzador, motivador. Así que les deseo mucho éxito, pero sobre todo salud, bienestar para ustedes, su familia. Y ya seguiremos esta conversación y seguimos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Somos personas ayudando a personas. Las tasas de interés más favorables. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Propuse Here and Now para Vega Coop.